A todos, aquí desde el canal de Mari Punto está su querida acoplada, no se crea, Galletero Te Ríos. En el día de hoy vamos a hablar sobre un libro fantástico que si os interesa el tema de la economía y cómo funciona el Estado durante la época de la Edad Moderna, os recomiendo. Se titula El desempeño del Estado español en el siglo XVIII, escrito por José Jurado Sánchez. En él nos habla sobre cómo funciona, en este caso más especializado, el Estado español. Yo en mi caso voy a hablar sobre los últimos capítulos, más específicamente el capítulo 8, donde se cuenta de base la idea del progreso y el fomento. Este capítulo se llama La idea del progreso como herramienta del Estado para el fomento del desarrollo económico y social. En cuanto a los fundamentos teóricos, podemos decir que el reformismo ilustrado español entendió el progreso no como una simple aspiración filosófica, sino como una necesidad de Estado que se anclaba en la lógica fiscal y militar. Además de ello, existía una dependencia fundamental entre el Estado y el desarrollo económico, ya que la monarquía necesitaba una economía bastante bollante para poder financiar sus crecientes necesidades. Básicamente eran las guerras que eran las propulsoras de este requerimiento. La búsqueda de crecimiento económico, por tanto, se convirtió en un objetivo estatal para incrementar su capacidad fiscal. Si la base económica crecía, la hacienda podía recaudar más y sobre todo sostener la costosa acción geopolítica. Por otra parte, bajo el pensamiento ilustrado, el Estado trascendió su rol de mero consumidor de recursos para convertirse en un actor fundamental en su desarrollo y evolución. Esta evolución estatal dependía de la capacidad del Estado de ser un agente de cambio, impulsando el crecimiento mediante diversas estrategias. Además de ello, las medidas incluían desde la implementación de políticas arancelarias o de fomento en monopolio hasta del tipo de financiación de infraestructura. Sin embargo, destaca las que son de promoción de reformas sociales y económicas. El activismo estatal contrastaba con el inmovilismo de estructuras feudales, que seguían aún en gran parte de la península, estableciendo las bases para un Estado desarrollista. Su éxito dependía de liberar el potencial productivo nacional. Por lo tanto, podemos decir que el nexo entre política económica y geopolítica se formalizó a través del mercantilismo. Como bien sabemos, el mercantilismo es cuando se concibe una teoría económica donde el Estado, su poder se basa en la acumulación de metales preciosos. Sin embargo, en este caso, la estrategia mercantilista borbónica racionalizó el existente vasto imperio colonial y no era su único fin el prestigio, sino que era también una máquina de generar ingresos fiscales y sobre todo divisas indispensables para el presupuesto de defensa. En cuanto a la trayectoria y conceptualización del concepto, podemos decir que la noción de progreso tenía raíz en la antigüedad. De hecho, en el texto se demuestra cómo a lo largo de, sobre todo con los autores clásicos, como Aristóteles, Platón, Tucídides, Heródoto, el padre de la historia, se habla sobre cómo es presente la idea de hacia el avance, hacia ese progreso. Y la palabra progreso viene de un escritor romano, creo que, si no me acuerdo mal, era Lucrecio, que fue el que creó el término de progrediente, donde procede nuestra palabra que usamos hoy en día, que sería progreso. También este pensamiento griego-romano tuvo una gran trascendencia, ya que influyó incluso en periodos posteriores como la Edad Media, que fue calificada posteriormente por los renacentistas como un periodo donde no hubo un avance, es decir, que no hubo progreso. Pero eso es un debate aparte, se dejamos la historiografía. Por lo tanto, también nos habla de los innovadores y los ilustrados, que estos sirvieron como predecesores de la Ilustración española y fueron los que sentaron las bases intelectuales para la crítica del atraso técnico y económico que caracterizaba a España en ese momento. Y destacan personajes tan famosos como Campomanes, Ensenada, Jovellanos, junto a otros más. De hecho, siendo uno de ellos, los más importantes son estos tres. Los análisis de historia ilustrada reflejaron un claro énfasis en la necesidad de reforzar la función productiva
Por lo tanto, su remedio apuntaba a reformas estructurales destinadas a liberar los factores de producción, que eran especialmente la tierra, y sobre todo la promoción de la creación de una industria. Sin embargo, siempre existía una tensión persistente entre la retórica desarrollista de los ilustrados y la variedad fiscal del Estado, aunque la ideología exigía canalizar recursos hacia la inversión productiva. La Hacienda Real solo pudo destinar recursos limitados a esas áreas, siendo el gasto militar y el servicio de la deuda los que absorbieron la inmensa mayoría del presupuesto. De esta forma, la ambición geopolítica siempre quedaba en un tercer plano para el proyecto interno. Esto ha sido todo. Espero que haya gustado y hasta aquí hemos llegado. Buenas, yo voy a hablar del capítulo 9 que se titula Los instrumentos del Estado para impulsar el progreso económico y social. Este capítulo aborda las herramientas concretas utilizadas para la administración ilustrada para responder al reto socioeconómico de la época, que era la necesidad de impulsar el crecimiento económico y mejorar el bienestar social para liquidar las estructuras tardofeudales y reducir la pobreza generalizada. El análisis ilustrado identificó la inversión como un instrumento esencial para potenciar el crecimiento económico. Sin embargo, el presupuesto de la Hacienda Real destinó recursos limitados a la función productiva en comparación con las centurias siguientes, lo que restringió el impacto de esa iniciativa. Una parte de la inversión pública se destinó a edificios y sitios reales, aunque este gasto podría interpretarse como ineficiente desde una perspectiva estrictamente productiva, su persistencia refleja la lógica interna del absolutismo. La monarquía, en su fase ilustrada y centralizadora, canalizó recursos significativos hacia el progreso dinástico y la capitalidad. Esta asignación presupuestaria, aunque no directamente productiva, cumplía la función de legitimar el poder central y reforzar la visión patrimonialista del Estado, en detrimento de la inversión directa en capital económico en la periferia. Las inversiones productivas se concentraron en áreas estratégicas, las manufacturas reales, las minas de Almadén y las nuevas poblaciones. La focalización de recursos en las minas de Almadén es particularmente reveladora de la primacia geopolítica. El mercurio extraído en Almadén era crucial para el proceso de amalgama de la plata en América, vinculando directamente la inversión metropolitana productiva con la cadena de suministro fiscal del imperio, un pilar fundamental de la capacidad financiera del Estado. Este patrón de inversión productiva se enmarca en un modelo de industrialización dirigida bajo preceptos mercantilistas, cuyo fin principal no era la competitividad económica estructural, sino el abastecimiento logístico y fiscal del aparato militar y el imperio. Esta subordinación limitó el desarrollo de un tejido industrial amplio capaz de competir con potencias como Gran Bretaña. El Estado invirtió en canales y carreteras para impulsar el comercio y la economía. Esta obra cumplía una doble función esencial. La primera, la económica, era promover la integración del mercado nacional y la segunda, la estatal, era aumentar el poder infraestructural del Estado, facilitando la movilización de tropas y la logística de recaudación de impuestos a lo largo de una geografía compleja que históricamente había dificultado las comunicaciones. A pesar de su trascendencia, la cantidad y calidad de las infraestructuras, como los canales de Aragón y Castilla, fue insuficiente y a menudo sufrió grandes demoras en su conclusión. La función asistencial del Estado se revela como la más limitada presupuestariamente con recursos muy escasos. El Estado abordó los desafíos sociales a través de debates y la implementación de medidas asistenciales. La Ilustración promovió un debate intelectual sobre el tratamiento de la pobreza. Se implementaron medidas para ocuparse de los pobres, sin embargo, la aplicación práctica de esta normativa a menudo adoptó un tinte represivo.
El carácter represivo de estas políticas subraya una limitación ideológica, la continuidad de una mentalidad mercantilista enfocada en el control social y la disciplina laboral más que en la auténtica reforma humanista del bienestar. Los recursos destinados a paliar la pobreza masiva eran escasos e insuficientes para transformar una sociedad trufada de pobreza, privilegios y desigualdades. Se analizó el papel de los hospicios y hospitales en la red asistencial y se desarrollaron incipientes sistemas de previsión social mediante pensiones y otras transferencias. La creación de pensiones en este contexto histórico debe ser interpretada como una herramienta institucional para asegurar la fidelidad y la profesionalización de las élites funcionales del Estado, que eran las militares y los burócratas, más que como el inicio de un estado de bienestar generalizado. Este mecanismo que reforzó el núcleo militar fiscal del régimen, garantizando la lealtad de aquellos grupos necesarios para la defensa exterior. El capítulo concluye con que si bien existió una voluntad reformadora y se emplearon instrumentos de progreso, la asignación marginal de fondos a la función productiva y asistencial limitó gravemente su impacto transformador. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Esperemos que haya gustado y recomendamos el libro. Y hasta mañana. Chao.